Saludos y bienvenidos, amigos de Agroeditorial Publishing Company, a nuestros amigos, clientes y suscriptores. Gracias por acompañarnos en esta nueva oportunidad para compartir los siguientes minutos con una entrevista en nuestro tiempo de entrevistas precisamente. Bienvenidos una vez más. Quiero saludar con Rodrigo Gómez de la Torre. Él es analista agropecuario, económico y político, miembro de la Cámara de Agricultura del Ecuador, entre otras cosas. Quiero saludar con Rodrigo, darle la bienvenida para inmediatamente plantearle una de nuestras inquietudes. Bienvenido, Rodrigo. Francisco, muchísimas gracias por estar acá. Gracias a Agroeditorial por el espacio. Solo un comentario. Yo terminé mis funciones ya dentro de la Cámara de Agricultura. Van a ser 2 años y sí, sigo haciendo análisis, obviamente. Y como productor agropecuario, pues de eso, esa es mi actividad principal. Bien, Solo esa. gracias con esa aclaración. Rodrigo, ¿cómo puede afectar la actual situación política del Ecuador al sector agropecuario? ¿Cuál es o cómo mirar el futuro cercano? Entendiendo que Julio José Prado dejó el ministerio y también dejó en agenda o en carpeta algunos acuerdos con varios países. A ver, creo que es importante reconocer que el Ecuador desde mediados de 1800, o sea, siguiéndome un poquito atrás en el tiempo, se ha caracterizado por ser un país agroexportador, sea esto cacao, sea esto cascarilla, sea esto banano, sea camarón, flores, café, brócoli, pitahaya, etcétera. Realmente hemos ido evolucionando y hemos ido ampliando nuestra gama productiva cada vez más. Sin embargo, sí se identifican solamente los macroproductos, pero a veces no vemos los pequeños productores que sí están generando exportaciones. En los acuerdos comerciales siempre necesarios, siempre adecuados. Lamentablemente, el Ecuador más bien ha sido arisco, si cabe el término, a, a incluirse en acuerdos comerciales. Por un tema político en el gobierno de Palacio, por un tema de Occidental, se perdió la oportunidad de firmar el acuerdo con Estados Unidos de manera conjunta con Perú y con Colombia. Y de igual manera, nos salimos porque definió el Ecuador que no era el momento de la Alianza del Pacífico, de la creación inicial de Alianza del Pacífico en los ochentas, y de igual manera tampoco también nos retiramos del acuerdo multipartes con la Unión Europea. Más bien han sido temas que han venido sumándose en el tiempo, en donde Estados Unidos sigue pendiente y en donde Alianza del Pacífico, por un tema con México actualmente, está pendiente. Sin embargo, los acuerdos comerciales han sido lo que ha permitido seguir creciendo y el comercio exterior ha crecido inclusive sin acuerdos comerciales, a pesar de los bloqueos propios que nos autoimponemos lamentablemente. ¿Por qué se Entonces, da sí este creo que fenómeno? ¿Por qué se da este fenómeno de crecimiento a pesar de que no ha existido acuerdos? por la capacidad productiva, por la capacidad de innovación. Y tú ves que los sectores que más crecen son los sectores que menos interviene el gobierno. Cacao, se fomentó el boom del cacao fue en 1860. Más bien ahí permitió crecer. Cuando llega la escoba de la bruja a inicios de 1900, se suscita un evento muy interesante. Con la escoba de la bruja sufre el cacao, fundamentalmente, pero el tercer producto más importante de exportación, que era la cascarilla, que se servía para la cura de enfermedades, pues despunta maravillosamente. Luis Novoa Naranjo encuentra un mercado para el banano e inmediatamente apuntala a ese mercado sin que el gobierno esté de por medio. Las flores es otro sector que despunta maravillosamente sin que la participación del gobierno. El tema del camarón crece sustancialmente y el camarón pega el brinco más grande en el peor momento del planeta, que fue la pandemia, cuando el principal mercado era China. Resulta que los chinos no podían salir, no consumían camarón y las empresas comenzaron a buscar otros mercados y se plantearon Estados Unidos. Y a pesar de no tener un acuerdo comercial, Estados Unidos se ha convertido en un gran comprador del camarón ecuatoriano.
Entonces, cuando tú ves la dinámica, tú te das cuenta que más bien los productos han desarrollado y han despegado sin ningún respaldo estatal. Y los productos que más respaldo estatal han tenido, que son los que están muchas veces puestos, precios mínimos de sustentación, son los productos que se ven abocados a problemas políticos. Entonces, cuando tú me preguntas, con esto concluyo porque soy hablador, pero cuando tú me preguntas cómo veo el futuro con la política actual, veo que mientras menos política le metemos a la producción, mejor nos va. Más bien necesitamos, y esto lo he dicho en varios medios, un divorcio entre lo político y lo económico, Que no para meta que la los mano a la políticos, política. para que los políticos puedan seguir haciendo su política, su politiquería, su oportunismo político, pero dejen en el aparato económico trabajar en paz. Porque no es posible que, a diferencia de lo que otros países fomentan, aquí tenemos que trabajar a pesar del gobierno. Se puede entender la disminución de la exportación de ciertos productos agropecuarios como el camarón y el cacao al mercado internacional. Eso es un tema de mercado. Cuando tú me hablas del producto arroz en el mes de julio de este año, que se dijo que podía haber impactos por el fenómeno del niño a la producción arrocera, y el arroz pasó de 36 a casi $50 y ahorita ya está bordeando los 68, si no me equivoco, llegas a un punto en que dices un producto protegido que apareció un rumor de que puede haber problemas, apareció la peor forma de corrupción, la especulación. Pero cuando tú hablas de mercados internacionales, son reglas de mercado que están por fuera del país, donde no hay gobierno que medie. Más bien lo que el gobierno debe hacer en esos casos es buscar políticas que aminoren las cargas tributarias, que aminoren las cargas tramitológicas, que descompliquen la situación laboral, porque una cosa es trabajar en una oficina y otra cosa es trabajar en el campo. Son dos dinámicas completamente distintas, pero los que hacen las normas y las leyes, como no han salido ni de la oficina, peor aún conocen el trabajo de campo, muy poco entienden o conocen, o peor aún, bloquean a quienes estamos tratando de explicarles que la dinámica es distinta. Hace un momento tú topaste el tema del fenómeno del niño que nos han anunciado que está a las puertas. Esto es complejo, indudablemente. ¿Qué le puede pasar al sector agropecuario si es que nos llega el niño? No me atrevo a pronosticar. Te puedo decir que las evidencias climatológicas en el mundo entero han demostrado que el clima está cada vez más extremo en sus apariciones, más extremo en las lluvias, más extremo en las sequías, más extremo en los calores. Se está anunciando un fenómeno del niño fuerte, ya estamos hablando de un 99% de probabilidades de que llegue, y más bien veo con mucha preocupación que el otro niño que yo les he calificado, el niño político, los políticos que están como fenómeno del niño también, resulta que no están hablando del tema, porque creo que no tienen claro lo que se les puede venir o no quieren decir que no tienen idea cómo afrontar algo. En el año 97-98 el fenómeno tuvo un impacto económico de alrededor de $2.800 millones. O sea, $2.800 millones. Estaríamos hablando que en el crecimiento de infraestructura para manejar un niño de similares características climáticas con mayor infraestructura, el impacto sería mucho mayor. Y obviamente ahí vamos a tener un impacto también en vías que no necesariamente han tenido un buen mantenimiento y un sector productivo que no sé qué tan preparado esté para afrontar aguaceros torrenciales sin la asistencia inmediata del gobierno. Y este gobierno debería estar trabajando mucho más fuerte en campañas de información y prevención, que es lo que se puede hacer en este momento. Prevenir con limpieza de cunetas, prevenir con limpieza de alcantarillas, las bocas de los ríos en los pasos de los puentes. Ese tipo de cosas deberíamos estar trabajando, pero 24/7. Si no llega el fenómeno del niño, hicimos un trabajo de mantenimiento bien hecho. Pero si llega el fenómeno del niño, mitigamos los impactos. A propósito, y hablando de niño y hablando un poco del tema político, ¿qué le conviene más al Ecuador desde el punto de vista del sector agropecuario?
Luisa González o Daniel Noboa. Creo que O qué es lo que ninguno. más le conviene, que le dejen en paz que le dejen en paz al sector productivo, que se firmen acuerdos comerciales y dejemos la ideología, que esté en la asamblea, que esté por Carondelet, que esté por allá. Pero tú mencionaste algo, y te doy el ejemplo perfecto. Tú mencionaste al exministro Julio José Prado. Y más allá del aprecio que le guardo a Julio José como ministro de Producción planteó algo que eran los clústeres, ¿ya? En donde el ministerio no firmó ni acuerdos ministeriales, ni salieron decretos ejecutivos, ni pasaron por leyes o leyes orgánicas o reformas constitucionales. Fue la voluntad política de unir a los actores de una determinada cadena, productor primario, acopiador, transportista, industrializador, comercializador, y decirles, señores, estas son las herramientas para que ustedes trabajen sin que necesariamente el gobierno esté participando. Y ese ejemplo de los clústeres, creo que es uno de los mejores ejemplos que hay, y los clústeres que han podido ya ir despegándose del cordón umbilical gubernamental, son los que están caminando y están yendo por buen camino. Yo veo con muy buenos ojos esta iniciativa. En el tema de Julio José Prado, ¿tú consideras que se preocupó mucho del sector y que ha sido uno de los mejores exponentes dentro de un ministerio? ¿Y qué es lo que más te ha quedado en tu cabeza y en el sector de lo que hizo Julio José Prado? Precisamente eso, no decirles qué hacer, sino decirles, señores, estas son las herramientas que ustedes tienen y aprendan a trabajar entre ustedes, porque es muy común oír del productor es que los industriales nos explotan. O escuchar de los industriales es que la falta de productividad o la ineficiencia de los productores. Cuando somos socios naturales. En mi caso, yo produzco leche. ¿Cuál es mi socio natural? ¿Quién me compra la leche? Sea este un acopiador, sea este o una industria directamente. ¿Qué es lo que debemos hacer los dos juntos? Ver cómo llegar a más mercados, campañas de fomento de consumo, productos diferenciados, ese tipo de cosas. Pero eso no tiene que hacer el taita gobierno. Eso es responsabilidad de los privados, de la cadena comercial, articuladamente con los productores, articuladamente con los industriales. Y por eso el concepto de clúster, que es la integración de cadenas productivas, pensando en todos los eslabones, donde el principal eslabón, y esto a veces me critican mucho, el principal eslabón no es el productor, tampoco es el industrial, tampoco es el transportista. El principal eslabón es el consumidor final, que es el que decide. Si tú, Francisco, quieres comerte un queso más a la semana o quieres tomarte un vaso de leche al día, tú estás contribuyendo a que yo como productor pueda sostener mi producción y pueda incrementar productividad sin necesidad que el gobierno participe, porque lo que vivimos en muchos sectores a veces es falta de mercado y el mercado no se crea por influjo psíquico, el mercado se crea porque hay campañas de consumo, porque hay información, porque hay trabajo mancomunado. ¿Por qué crees tú que la política se ha metido en el sector agropecuario? Tal vez el sector agropecuario le dio demasiado espacio para que los políticos también le metan mano al sector agropecuario. La han visto como un trampolín como para ganar unos cuantos votos más. ¿Cuál es tu opinión en torno a aquello? Suena bonito el proteccionismo. Suena bonito decirte, no te preocupes, nosotros te ponemos un precio mínimo que te garantiza una utilidad mínima. No te preocupes, nosotros te regalamos la uria, nosotros te regalamos el kit para fumigar el tal o determinado producto, nosotros te regalamos el centro de acopio. Entonces, claro, es cómodo que te regalen cosas. Es lindo que te regalen cosas. Si yo te llego donde ti como empresa de publicidad y te digo, no te preocupes, yo me hago cargo de regalarte la propaganda para que tú puedas llenar la revista de propaganda y ya no tengas que hacer gestión de buscar auspiciantes. Es cómodo, claro que es cómodo, pero llega el momento en que te dice, ay hermano, ve, se me acabó el billete, ya no te voy a dar la publicidad.
y tú ya te quedaste sin haber buscado auspiciantes, sin haber visto cómo ser mejor productivo, cómo innovar en procesos de comunicación. Lo mismo nos pasa a los agricultores, lo mismo pasa a las industrias. Cuando hay mucho proteccionismo del Estado, lo que sucede es que nos volvemos cómodos con el proteccionismo y esa comodidad nos vuelve, directa o indirectamente, nos vuelve ineficientes, nos vuelve improductivos y nos vuelve, eh, repito la palabra, cómodos a buscar nuevas, nuevas oportunidades. Por eso es que el acuerdo comercial es tan interesante, porque tú ya no compites con proteccionismos. Afuera, el mercado es lo que es el mercado. Precio, calidad, diferenciación. Ve cómo entras tú. Es mercado puro y duro. Por eso es que yo digo, la competencia crea excelencia. El proteccionismo te mata. Yo creo que no sé cuál sea tu opinión, pero sin embargo, gran parte de la sociedad en todos los ámbitos se ha mantenido con el proteccionismo y es por eso la calidad de sociedad que tenemos, ¿no? No, no tengo nada que añadir. Completamente de acuerdo. Porque Gra- estamos hablando de la parte agrícola, pero podría botarte 10 ejemplos más en diferentes áreas, en diferentes sectores, en que básicamente es lo mismo. Estos son conceptos primarios. Y por eso te puse el ejemplo de la comunicación, que es un intangible inclusive. O sea, la agricultura, yo saco una papa, saco una remolacha, saco un litro de leche. La comunicación es un consumo intangible, porque es, Tranquilo, aquí no sacas casi nada. o sea, Rod- son otro Rod- tipo de percepciones las que hay, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, Rodrigo. Para ir cerrando ya este tiempo de entrevista y gracias por aquello. De ganar cualquiera de los dos candidatos, sea la señora Luisa González o sea el señor Novoa, que a propósito el señor Novoa está de alguna manera integrado al sector agropecuario. ¿Cuáles serían los principales retos que tendrían cualquiera de los dos en llegar o de llegar a ocupar el sillón presidencial en Carondelet? Creo que el principal reto que tiene un político responsable con el país es combatir de alguna manera el populismo, porque si tú tienes un presidente populista, es malo, pero si tú tienes una sociedad clientelar, es mucho peor porque le conviertes a un presidente no populista en populista, porque tendrás que ver cómo regalas cositas o das protecciones para poder ser bien visto y no tener manifestaciones. ¿Cuál es el principal reto? Primero, reflexionar pragmáticamente. Están entrando a un gobierno de tal vez no llegue ni siquiera a los 18 meses, pero digamos 18 meses. 18 meses con un fenómeno del niño que yo espero estar equivocado, pronostico muy, muy fuerte, en donde al menos unos 4 o 5 meses tendrá que ir viendo cómo pone en orden la economía. Viene con una economía ya sin impuestos al patrimonio por una sola vez, por tercera vez, y que por favor no se les ocurra otra reforma tributaria, porque la economía cada vez está más contraída. Y mientras más se contrae la economía, menos plata recibe el fisco. Retos creo que son muchos. Revisar el gasto público, eficiencia en el gasto público, transparencia en la gestión pública transversal y estar conscientes que el entrar a un gobierno de corto plazo no es para ver cómo se ferean los fondos del Banco Central, como lo ha dicho la candidata González, para mantener ocupado y contento a todo el mundo, cuando esa plata del Banco Central, que está en el Banco Central, son reservas que pertenecen a gobiernos autónomos descentralizados, que sabrán cómo usarles bien o mal, pero le pertenecen también a todos los ciudadanos que tenemos algún depósito, grande o mediano o pequeño, en la banca privada. Creo que el reto más grande es ser pragmático y no entrar con ideologías y con populismos que nos van a costar mucho más que el mismo fenómeno del niño climático. Por eso es que yo hablo del niño político. Como siempre, muy enriquecedor conversar con Rodrigo Gómez de la Torre, analista agropecuario, económico y político. Gracias, Rodrigo. Hasta una próxima oportunidad. Espero tener y contar con tu tiempo dentro de este periodo
para poder analizar este y otros temas. Gracias, Rodrigo. Francisco, siempre a las órdenes y siempre será un gusto compartir con ustedes. Gracias, hasta Confiemos que no pronto a hablemos de ustedes. política. Sí, hablaremos de política, de economía y tú como experto en el área de la agricultura. Amigos de Agroeditorial Publishing Company, amigos suscriptores, amigos clientes, invitados todos, ha sido un grato tiempo de entrevista, de conversar sobre temas que interesa al sector agropecuario. Rodrigo Gómez de la Torre nos acompañó en estos minutos. Hasta la próxima.